¿Sabías que en la antigüedad ofrecer protección especial a los niños era algo impensado? En la Edad Media, los niños eran considerados adultos pequeños. Es a mediados del siglo XIX, en Francia, donde nace la idea de ofrecer protección especial a los niños. Esto permitió el desarrollo progresivo de sus derechos. A partir de 1841, las leyes comenzaron a proteger a los niños en su lugar de trabajo. Más adelante, en 1881, las leyes francesas garantizaron el derecho de los niños a una educación. Avanzamos a principios del siglo XX cuando comenzó a implementarse la protección de los niños, no solo educativa, sino en el área social, jurídica y sanitaria. Este nuevo desarrollo, que comenzó en Francia, se extendió más adelante por toda Europa. Es sino hasta 1924 donde se firma el primer Tratado Internacional sobre los Derechos de los Niños, también llamada la Declaración de Ginebra. La declaración otorga derechos específicos a los niños y a los adultos les otorga responsabilidad. Durante la Segunda Guerra Mundial dejó entre sus víctimas a miles de niños. Como consecuencia, en 1947 se creó el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia, conocido como UNICEF. Durante sus inicios, se centró particularmente en ayudar a niños europeos y jóvenes víctimas de la Segunda Guerra Mundial. En 1959, la Asamblea General de las Naciones Unidas aprobó la Declaración de los Derechos del Niño. Si bien este documento todavía no ha sido firmado por todos los países, facilita el camino a la Declaración Universal sobre los Derechos del Niño. En 1979, la ONU proclamó el Año Internacional del Niño y se creó un grupo de trabajo dentro de la Comisión de los Derechos Humanos que se encargó de redactar la Carta Internacional. Así, en 1989 se aprueba la Convención sobre los Derechos del Niño. A lo largo de 54 artículos, el documento establece los derechos económicos, sociales y culturales de los niños. Trabajo barato. Soldado obediente. Niñas novia. A lo largo de la historia, los niños han sido expuestos a las peores formas de explotación y abuso. Después de la Segunda Guerra Mundial, el innovador Pacto Internacional de Derechos Humanos declaró que los niños necesitan cuidados especiales y protección. Como consecuencia, en 1989, las Naciones Unidas adoptaron un tratado revolucionario que otorgaba derechos a todos los niños del mundo. Su nombre, la Convención de los Derechos del Niño. Es el tratado internacional más ratificado del mundo. The convention calls on all of us to help the children of the world. We all have to turn the promises of the convention into a reality on every part of the globe. Con la firma del tratado, las naciones prometen establecer estándares básicos de salud, educación, protección y servicios sociales. Es labor de las familias y las comunidades conocer los derechos que tienen los niños. Tienen que apoyar y respetar esos derechos. Y lo más importante, necesitamos escuchar a los niños y tener en cuenta sus opiniones. Really seeing the young person as an actor, as a citizen in a society. This requires that we relinquish a little power to actors in society who have previously, historically, not been seen as agents of. El nuevo Código Civil y Comercial no solo supone cambios en materia de alquileres de viviendas y de celebraciones de matrimonios y divorcios, sino que además amplía los derechos de los niños y los adolescentes. La ley otorga valor a la palabra y a la opinión de los menores en casos judicializados. Como sucede desde mediados de la década del 2000, el nuevo código profundiza la visión legal que considera a los niños un sujeto de derecho y no un objeto, como ocurría el siglo pasado. La norma que entró en vigencia a partir del 1 de agosto amplía los derechos de los menores. Esto se plasma en el Código Nuevo a través de diferentes mecanismos.
Por ejemplo, el derecho a ser oído en todas aquellas cuestiones que lo involucren y también a que su opinión sea tenida en cuenta según la edad y grado de madurez, claramente. No es lo mismo la opinión de un niño de 5 años que la opinión de un adolescente de 13. Aunque parezca poco, que la justicia deba contemplar la opinión de los menores en una disputa familiar le otorga un rol central a la figura del niño. Eso sí, el nuevo código ya considera a adolescentes a los mayores de 13 años, siendo su opinión todavía más valorada. En general, en líneas generales, tienen que ser escuchados siempre. Y la ley establece el respeto por lo que se llama capacidad progresiva. Es decir, no es que uno es incapaz hasta los 13 o hasta los 18, sino que a medida que vamos creciendo, acompañado por los papás o aquellas personas que tienen a cargo el cuidado de los chicos, van ampliando sus posibilidades y sus facultades. Tiemblan los padres, porque los adolescentes en este nuevo código tienen un protagonismo que antes no tenían. Así que si te parece, repasamos a ver qué derechos y qué obligaciones se le da a los adolescentes. Como primera medida, bueno, se establece que es menor de edad aquel que no cumplió los 18 años. Esto ya estaba estipulado por ley, pero se incorpora al Código Civil, que hasta ahora no estaba escrito, ¿no? Hasta ahí vamos bien, mi hija lo sabía. Está bien, A ver, bueno, ¿qué más? vamos a ver. Se incorpora el término adolescente, que esto tampoco estaba en el Código Civil, al mayor de 13 años. Es decir, que para la ley, todo aquel que tenga entre 13 y 18 años se le denomina adolescente. Y O ahora sea que viene ya tiene rótulo una franja de esa adolescencia. de esa edad, exactamente. ¿Y ahora qué más? Y ahora viene lo complicado. El menor de edad tiene derecho a ser oído en el proceso judicial y participar de las decisiones sobre su persona. ¿Te explico qué es esto, Adrián? A ver. Es nada más y nada menos que el derecho a ser oído. Es decir, en un proceso judicial, el menor puede escucharse su opinión. Y ahora me lo ampliás. ¿Y qué más? El adolescente entre 13 y 16 años puede decir respecto del tratamiento que no comprometan su salud o su vida. Y acá es otro punto bastante conflictivo. ¿Qué significa esto? Por ejemplo, que si tu hija tiene ganas de ponerse prótesis en las lolas, por ejemplo, y vos no la dejás, Yo no la dejo. bueno, ella va a un juez y si el juez considera que eso no es peligroso para su salud ni invasivo, la autoriza. O sea que si el juez me dice a mí, usted la tiene que dejar, yo perdí. Exactamente, porque a partir de los 16 años es considerado como adulto el adolescente para esta clase de decisiones. Si vamos a la inversa, ¿qué pasa si hay algún adolescente que está haciendo un tratamiento médico, tiene 16 años y lo quiere dejar de hacer? A pesar de que sus padres se opongan, en ese caso el juez puede decidir si lo continúa haciendo o no. El 1 de agosto entró en vigencia el nuevo Código Civil y Comercial, y con él comenzó a regir por primera vez el concepto legal de niños y niñas como sujetos capaces de decidir. Porque si bien existen leyes que contemplan la necesidad de escucharlos, el nuevo Código Civil garantiza y reafirma ese derecho, lo cual da un marco jurídico inédito para la infancia en nuestro país. Por ejemplo, el nuevo texto no los nombra como menores, sino como niños, niñas y adolescentes, y como persona menor de edad, y no lo describe como incapaces, sino como personas que van adquiriendo capacidades. Una de las áreas en las que el articulado es explícito es en lo que tiene que ver con la adopción, en la que se considera el derecho del niño, niña o adolescente a ser oído y a que su opinión sea tenida en cuenta según su edad y grado de madurez, siendo obligatorio su consentimiento a partir de los 10 años. A menos de un mes de haber entrado en vigor, un adolescente decidió iniciar su propia batalla legal para llevar los apellidos de sus padres adoptivos, un derecho que la justicia le niega desde hace 11 años. Contanos, Joaquín, vos estás reclamando que la justicia permita que tus papás adoptivos se conviertan en tus padres con la sentencia de la adopción plena, porque no podés llevar el nombre todavía de ellos. Sí, exactamente. ¿Y qué pasa? Bueno, esto comenzó hace unos años, que yo quería tener el apellido de mis padres. Y bueno, pasaron situaciones que no pude tener el apellido hasta el momento. Y bueno, salió este nuevo Código Civil en donde yo podía presentarme con mis abogados, con mi abogado en este caso, y bueno, presentar lo que yo quería, que era tener el apellido de mis padres. Los derechos de niños, niñas y adolescentes a ser oídos y a participar de todo proceso, tanto judicial como administrativo,
en los que se deban tomar decisiones que tengan que ver con ellos, deben hacerse efectivos en nuestra provincia a través de la creación de la figura del abogado y abogada de los niños, niñas y adolescentes. Con la posibilidad de elegir un abogado o una abogada que los represente, patrocine y acompañe, la perspectiva de las infancias serán incorporadas en la resolución de situaciones que tienen que ver con la vida misma y en los que hasta el momento su voz no está presente. Esta figura ya está contemplada en la legislación nacional. ¿Cómo es esto? ¿Qué es un abogado del niño? La verdad que es un nuevo paradigma que surge de la Convención sobre los Derechos del Niño de las Naciones Unidas, que ha dejado la figura de la protección del niño para pasar a que el niño, la niña y el adolescente sean sujetos de derecho. Esto es algo esencial porque siempre se discutió en la justicia, se venía discutiendo cuándo tenía que hablar el niño, cómo tenía que hablar, quién lo tenía que escuchar y qué había que hacer con lo que el niño decía. Hoy esto se realiza a través de una figura que es el abogado de niño, que va a asesorar a ese niño cuando tenga intereses contrapuestos quizás con su tutor, con su padre, con el Estado, y en ese sentido es un avance importantísimo porque hemos dejado de ser el niño protegido por el Estado para que este niño pueda tener con su propio juicio un representante legal. Lo que pasa es que el nuevo código lo que pone énfasis en que un niño que demuestra un desarrollo de sus capacidades progresivas, como le está demostrando Joaquín en este momento, dándote un testimonio en televisión, ya puede ejercer plenamente sus derechos y resolver cuál es el plan de vida que quiere desarrollar en términos de su filiación. Tiene que ser escuchado. Tiene que ser más que escuchado. Un niño tiene que ser escuchado cuando, conforme a sus capacidades progresivas, no puede ejercer sus derechos. En el caso de Joaquín, él puede ejercer plenamente los derechos que titulariza. No solamente que debe ser escuchado, deben ser garantizados plenamente estos derechos. Porque esa es la gran diferencia que plantea este código. La capacidad progresiva implica que hasta tanto no puedas ejercer plenamente tus derechos, tenés que ser escuchado. Pero cuando vos podés ejercer plenamente tus derechos tienen que estar garantizados. El tema de nuestra ley 26091 y la ley provincial han establecido un concepto que es el concepto de la capacidad progresiva del niño. Antes nuestro código era muy tajante hasta las edades. Con las edades. Hoy el juez debe observar cuando un niño, un adolescente o una niña tiene su propio juicio de valores, tiene sus propios intereses, los exterioriza y bueno, para exteriorizar correctamente sus intereses, el Estado, por una obligación constitucional, porque la Convención de los Derechos del Niño tiene fuerza constitucional en nuestro país, el Estado tiene la obligación de que esa expresión del menor esté asesorada por un abogado que represente tenido hasta con pena de nulidad en aquellos procesos que el niño no era escuchado y que lo involucraba, penaba con nulidad cuando no estaba escuchado, y hoy, a través del abogado de niño, esa palabra, esa voluntad del niño va a ser escuchada y va a ser apreciada porque vamos a tener un asesoramiento jurídico que va a saberla encuadrar dentro de la pretensión que significa todo juicio.